derribar. Buenas noches, queridos hermanos y amigos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para mí es un placer estar con todos ustedes, de verdad que me da mucha alegría en esta noche compartir el mensaje de salvación, especialmente que estamos estudiando el Catecismo Menor de Martín Lutero. Un saludo a Alexandra Reyes, a Rubén Darío, a Mónica, mucha gente que nos está viendo en vivo. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar a Dios, a pedirle a Dios en su gran misericordia, en su gran amor, que escuche nuestras oraciones y que también esté con nosotros acá como guía. Vamos a orar. Señor Dios, primeramente te pedimos perdón por todos los pecados que hemos cometido. Padre amado, venimos con corazones contritos y humillados, porque sabemos, Señor, que no hemos hecho lo bueno delante de ti. De hecho, Señor, merecemos tu justo castigo en el infierno. Pero gracias infinitas te damos, Padre amado, por tu Hijo Jesucristo, que vino, Señor, dejando su trono de gloria, vino a este mundo, a nacer en un humilde pesebre, crecer, Señor, y allí ir a la cruz, derramar su sangre preciosa por nosotros, miserables pecadores. Gracias te damos, Señor, por esta bendición tan hermosa, por este día que nos has dado, Señor. Padre, bendice a nuestros hermanos que se encuentran hoy por este medio. Ayúdanos y fortalécenos siempre, Señor. Te pedimos siempre sabiduría, inteligencia en cuanto a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a dirigir esta clase, que podamos entender. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, nuestro Maestro. Bendícenos, pues, en todas nuestras necesidades espirituales y materiales. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro querido Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar, como habíamos dicho hace un momento. Habíamos terminado ayer en la clase de la ley de Moisés, cómo Dios dio el resumen de su ley. ¿Dónde dio Dios el resumen de su ley? Con los 10 mandamientos. Ya sabemos eso, y los dio ¿dónde? En el monte Sinaí. Recuerden que cuando el pueblo de Israel estaba allí, en el monte Sinaí, Dios, ¿qué hizo con Moisés? Le dio las 2 tablas de la ley, y allí en esas tablas de la ley se las dio, y esa fue el resumen de la ley, la dio escrita. Listo. La primera vez que la dio, ¿dónde fue? La apuntó en el corazón, allí cuando hizo el hombre en el huerto del Edén. Ahora también Dios la da por segunda vez, pero la da escrita allí en el monte Sinaí. Vimos también ese punto importante de que el resumen de la ley. Ahora vamos a llegar al otro punto, en el Catecismo, página 46. Página número 46. Obedecer la ley. Listo. Y dijimos, antes de terminar la clase ayer, dice que cuál era el resumen más sencillo de la ley de Dios. ¿Cuál era el resumen más sencillo de la ley de Dios? Pues el resumen era, ama a Dios y a tu prójimo. Es el resumen más sencillo de la ley de Dios. Ahora sí, obedecer la ley. Hay una pregunta importante, y es muy importante. La pregunta número 25 del Catecismo dice, ¿qué nos recuerda Dios cuando presenta sus mandamientos con las palabras, yo soy Jehová tu Dios? Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 2. Entonces dice, cuando Dios presenta sus mandamientos con estas palabras, nos recuerda que Él es nuestro amador, amoroso hacedor, o sea, creador, y también salvador, quien dio estos mandamientos. Eso es importante. Cuando Dios utiliza esas palabras, ¿qué estamos pensando nosotros? ¿Quién es Dios? Que es ese Dios amoroso, ese Dios que me hizo a mí, ese creador, pero que también es mi Salvador, que nos dio estos mandamientos. Es importante saber eso, que Dios nos dio los mandamientos. ¿Por qué es importante saber que Dios nos dio los mandamientos? ¿Sabe por qué? Porque cuando vamos a la Biblia, Salmo 95, 6, 7, mire lo que escuchamos de Dios. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros nosotros somos su pueblo. ¿Qué quiere decir eso, que nosotros somos el pueblo de Dios? Miremos, cuando somos el pueblo de Dios, podemos alabarle, glorificarle, porque Él ha sido bueno, ha sido misericordioso. Ha sido misericordioso, claro, si el pueblo de Israel lo dice, es porque hay que mirar el contexto. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, ¿ya dónde había salido? ¿De dónde había salido el pueblo de Israel? ¿De dónde venía? Él venía de Egipto. ¿Y cómo venía de Egipto? Venía como cuando estaba preso. A ver, ¿cómo es una persona presa? Cuando estaba, por ejemplo, en una cárcel. Triste, aburrida, ¿sí o no?
Pero el pueblo de Israel había salido, ¿cómo había salido de Egipto? Había salido contento, alegre, pero había salido ¿qué? Rico también de allí. Entonces, como había salido rico, había salido con todas esas bendiciones de Dios que lo sacó de allí, de esa esclavitud. Dios los llevó por el desierto y allí les entregó la ley. Y cuando Dios les dijo a ellos que van a cumplir la ley, ellos dijeron, claro, Señor, la vamos a cumplir, ¿sí o no? Contentos. Más adelante vamos a ver qué pasó con esa ley. Listo. Ahora Dios dice aquí, obedeced la ley. Y esa es la pregunta que contestamos. Y ese es el salmo que nos dice. Ahora Isaías 43:11 dice, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Buen texto bíblico. Isaías da un contexto muy bonito. ¿Quién hay como Dios? La gente muchas veces colocan dioses, ¿sí? Dioses humanos, dioses que se imaginan. Pero Dios mismo dice que no hay quien como Él. ¿Y quién salve? Hay muchos dioses que sirven para prosperidad, dioses que hacen milagros, ¿sí? Aún mucha gente que tiene la Biblia, ¿sí? Y mienta esas clases de dioses. Pero el Dios que miente en la Biblia es ese que dice Isaías. Yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. El único que salva es Dios Jehová. Primera de Juan capítulo 4 versículos 8 y 9 dice, Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ese es el amor, o sea que sí es grande esa palabra en esta pregunta que hacemos. ¿Qué nos recuerda Dios cuando presenta sus mandamientos con las palabras, yo soy Jehová tu Dios? Vemos que Él es ¿qué? Un Dios ¿qué? Misericordioso, bondadoso. Él es nuestro creador y también es nuestro salvador. Lo vemos que Él es amoroso también, misericordioso y salvador. Listo. Ahora vamos a ver la pregunta número 26. ¿Por qué Dios nos recuerda que Él, como nuestro amoroso hacedor y salvador, nos dio estos mandamientos? Dios nos dio los mandamientos. Y ahí vemos que es nuestro creador y nuestro salvador y que es misericordioso. Entonces, ¿por qué nos recuerda que Él es como nuestro amoroso salvador y salvador y nos dio estos mandamientos? Dios nos recuerda esto para que obedezcamos sus mandamientos de buena voluntad y con alegría. ¿Qué quiere Dios que hagamos con los mandamientos que Él nos dio? Sabemos que Él es un Dios de misericordia, que Él es nuestro creador y que es nuestro salvador. Pero ¿qué quiere Él que hagamos con esos mandamientos que Él nos dio? Con mucho amor. ¿Qué quiere Él que haga? Que los cumplamos. ¿Pero qué? Que los cumplamos, obedezcamos de buena voluntad y con alegría. ¿Sí? Eso, que los obedezcamos con voluntad y con alegría. Eso es lo que quiere Dios. Cuando vamos a primera de Juan capítulo 4, 19 nos dice, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Texto importante. Mucha gente dice, es que yo busco a Dios. Cuando nosotros vamos a Facebook, hay muchos textos bíblicos en Facebook. Y muchas veces nosotros encontramos mucha gente en esta situación que nos estamos encontrando en el mundo y la gente mandando textos bíblicos diciendo, o consejos diciendo, busca a Dios. Si no buscamos a Dios, no hay nada. ¿Sí? La pregunta es, ¿será que el hombre busca a Dios? ¿Será que nosotros, en nuestra naturaleza humana, perdida, ciegos espirituales, vamos a buscar a Dios? Nunca buscamos a Dios. Fue Él quien nos buscó a nosotros. Él vino tras nosotros, salió detrás de nosotros, nos buscó a nosotros. Y hay muchos textos bíblicos que hablan de eso. ¿Quién fue el que buscó los discípulos? Jesús buscó los discípulos. Los discípulos nunca buscaron a Jesús. Maestro, queremos ser sus discípulos. No, Jesús fue quien los buscó a ellos. ¿Sí? ¿La oveja perdida buscó a su pastor? No, el pastor buscó a su oveja. ¿Sí? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién fue el que buscó a Adán? Adán, todo triste, buscó a Dios. No, fue Dios quien buscó al hombre y lo encontró. Así nosotros también estamos perdidos y condenados. Y Él fue quien nos buscó a nosotros, nos encontró a nosotros. Por eso, como dice Juan, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. ¿Y cómo nos amó a nosotros? Nos amó enviando a su propio Hijo. ¿Sí? Así, qué alegría saber que Dios nos amó mandando a su propio Hijo para morir por nosotros, ser nuestro sustituto, cumplir perfectamente esta ley por nosotros.
Luego fue a la cruz, derramó su sangre, estiró sus brazos. Y esa sangre que derramó fuera para curarnos, para limpiarnos de todo pecado. Por eso le amamos a nosotros, porque nosotros merecíamos el infierno. Y Él sufrió el infierno por nosotros. Entonces, dice el Salmo 119, 47. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Amamos los mandamientos, claro, Dios nos dio sus mandamientos. Si no hubiera sido por los mandamientos, la ley de Dios, nosotros no hubiéramos conocido que somos miserables pecadores. Fue por la ley que nos mostró a nosotros que no merecíamos nada, que en nuestras propias obras no podíamos hacer nada. Antes la ley nos condenaba, pero era un preámbulo, nos preparaba ¿para qué? Para recibir las buenas noticias de salvación. Por eso amamos la ley, y por eso decimos, esto lo hacemos para que obedezcamos con sus mandamientos de buena voluntad. Por eso dice Dios eso. Listo, vamos para la pregunta número 27. ¿Por qué es un error pensar que obedecer los mandamientos de Dios nos convierte en esclavos y nos quita toda la diversión de la vida? Bueno, mucha gente piensa que el mirar los mandamientos es un error o obedecerlos. ¿Por qué piensa la gente eso? Muy buena pregunta y es bueno que la volvamos a repetir. ¿Por qué es un error pensar que obedecer, obedecer los mandamientos de Dios nos convierte en esclavos y nos quita toda diversión de la vida? Mire, obedecer los mandamientos de Dios no es un error. Antes, como dice el salmista, me regocijé en tus mandamientos. Sí, cuando miramos la respuesta dice, es un error pensar que los mandamientos de Dios nos hacen esclavos, porque ellos en realidad nos muestran el camino de la sabiduría, la libertad y la felicidad en nuestra vida. Como dice el Salmo 19, 7, 8 y 11, dice, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Tus siervos es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Mire, los mandamientos de Dios son vienen a ser nuestra guía a nosotros como cristianos. Nos muestran qué es lo que vas a hacer y qué no vas a hacer. ¿Sí? Entonces, en sabiduría, ahí nos muestra Dios que para algo nos los dio y por eso los vamos a guardar. Me regocijé en tus mandamientos, dice. Entonces ya vemos que lo que hace Dios es bien, lo hace correcto. Entonces, como ya nosotros sabemos por qué amamos a Dios, porque Él nos amó a nosotros primero, los vamos a guardar en nuestros corazones, los vamos a obedecer en amor y en gratitud, en voluntad y con alegría al Señor. Eso es lo que vamos a hacer. Pregunta número 28. ¿Cómo quiere Dios que obedezcamos sus mandamientos? Dios quiere que obedezcamos sus mandamientos. Pero ¿cómo quiere Dios que lo obedezcamos? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Mateo 5:48. Pero hay un hermanito, o yo creo que Mateo 5:48 es hermano de Deuteronomio 19:2. ¿Qué dice? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Son dos textos, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Dicen lo mismo. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros con los 10 mandamientos? Dios quiere que los cumplamos, ¿sí? Dios quiere que los obedezcamos perfectamente sus mandamientos, que los obedezcamos, ¿sí? Que seamos obedientes a ellos perfectamente, ¿sí? Eso quiere Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16 dice, así como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios pide perfección en los mandamientos. La pregunta es, ¿quién es perfecto en los mandamientos? Sí, Dios pide perfección. Mucha gente, los paganos, los que creen que se justifican por sus obras, ojo, ¿qué quiere decir cumplir los mandamientos? Óigame, es que yo trato de cumplir los mandamientos. Yo recuerdo hace muchos años,
que yo me deleitaba mucho. Yo creo que yo sí cumplo los mandamientos. Yo creo que yo cumplo uno, el cuarto. En todos los mandamientos parece que es como el más fácil, obedecer padre y madre. Pero cuando ya Dios nos mostró su palabra y vimos en su palabra que el cuarto mandamiento era honrar padre y madre, pero no solamente eso, sino las autoridades, todos los que tengan dominio sobre nosotros. Éramos groseros con los maestros. Nos deleitamos haciendo cosas bárbaras por ahí, ¿sí o no? Entonces, mire que no cumplíamos los mandamientos. Entonces, mire que Dios quiere que no tratemos, sino que obedezcamos perfectamente. Pero lastimosamente, nosotros no los cumplimos. ¿Sí? No los cumplimos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dios quiere que los obedezcamos perfectamente sus mandamientos. Por eso la pregunta número 29 dice, ¿cuándo dejamos de obedecer perfectamente los mandamientos? Dejamos de obedecer perfectamente cuando no hacemos algo que Dios quiere que hagamos. Precisamente. Eso, ¿cuándo dejamos de obedecer los mandamientos? Cuando, mire, pecamos. Y la pregunta es, ¿cuándo nosotros nunca pecamos? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nosotros pecamos. Sí, ahí somos unos viles pecadores. Ahí desobedecemos a la ley de Dios. Listo. ¿Qué dice Levítico 5:17? Si una persona peca o hace alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo, a sabiendas es culpable y llevará a su pecado. Y primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley. Somos miserables pecadores. De todas maneras, eso se llama, es un pecado de comisión, de omisión. Por eso mire algo que tenemos que mirar, lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que alguna cosita que cometamos en contra de la voluntad de Dios, nos hacemos ¿qué? Miserables pecadores. Dejamos de obedecer perfectamente cuando hacemos algo que Dios prohíbe también. Eso es un pecado ¿qué? De comisión. Entonces, todo esto nos muestra a nosotros, como dice Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Eso somos nosotros. Mire, ¿cuántas veces pecamos por omisión y cuántas veces pecamos por comisión? Siempre. Por eso somos unos viles pecadores. No hemos hecho lo bueno delante de Dios. Pero hay una buena pregunta. Yo creo que es la pregunta que nos da ánimo a nosotros. Tal vez usted estará pensando, entonces que miren, entonces nosotros somos pecadores y todas las cosas. Pero miren la pregunta que nos sigue. ¿Quién es el único que ha obedecido perfectamente los mandamientos de Dios? Lo dije ahora. ¿Por qué amamos a Jesús? ¿Por qué amamos a Jesús? ¿Por qué vamos a amarlo? ¿Por qué cuando vamos a llegar al cielo vamos a cogerle y abrazarlo, a darle picos? Claro. Porque Él cumplió los mandamientos por nosotros. Él fue a la cruz por nosotros. Sí, Él es el único que ha cumplido los mandamientos de Dios. Mire, ¿quién de nosotros puede decir, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla? ¿Quién de nosotros puede decir eso? Nadie. Él sí pudo haber dicho eso, sí pudo decirlo con firmeza. Yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. ¿A cumplirla por quién? Por nosotros, ciegos espirituales, enemigos de Dios. Él vino a cumplirla por nosotros, hermanos. Por eso Romanos capítulo 3:12 dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos somos malos, todos somos miserables. Eso somos nosotros. Por eso Jesús vino perfectamente. ¿A qué? A cumplir la ley por nosotros. ¡Qué alegría saber eso! ¡Qué entusiasmo nos da a nosotros servirle al Señor! Sí, qué alegría decirle, Señor, yo quiero mirar tus mandamientos y quiero tenerlos, obedecerlos de buena voluntad y con alegría. Eso quiero yo. Ya no tiene que ser sino en amor, en agradecimiento. Yo voy a mirar esos mandamientos, voy a obedecerlos en amor y alegría y de buena voluntad. ¿Por qué? Porque Jesucristo los cumplió por mí como mi reemplazo. Él los cumplió por mí como mi sustituto. Por eso yo amo a Jesús. Por eso el día que nosotros partamos de este mundo, vamos a estar contentos, alegres,
en el cielo, por la obra de Jesús, no por la obra, ni porque nosotros hayamos cumplido los 10 mandamientos. Recordemos, vamos a obedecer los mandamientos por amor, por voluntad de Dios. Listo. Bueno, mañana vamos a seguir con el propósito de la ley. Yuraima, saludos de acá de Medellín también. Juan Carlos Lopera nos está viendo. Harold también en Bogotá. Nos da mucha alegría verlos de nuevo por acá y de verdad que me complace mucho estar con ustedes y hasta mañana. Dios los bendiga y los que tienen el catecismo, vamos a la tercera parte, que es el propósito de la ley. Listo. Dios los bendiga y vamos a despedirnos con esta salutación. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga.